Los efectos de la borrasca Efraín se siguen sufriendo por toda la península. Extremadura es la comunidad que más se ha visto afectada por el temporal, con varias carreteras aún cortadas y con los nervios a flor de piel por todo lo vivido ayer en municipios pacenses como La Roca, Valdebotoa o Gébora. Pues fatal, porque fue en poco tiempo y nos vino de sopetón que no sabíamos qué es lo que pasaba, que es que el agua, salía agua y agua. Empezó a entrar mucha agua de repente y vino una crecida muy grande y bueno, ya fue un desborde total, entró el agua en casa de manera incontrolada y tuvimos que abandonar la casa y todos los vecinos salir corriendo porque si no, no podíamos salir. De este tamaño no había pasado nunca, ni que yo lo haya conocido, ni personas mayores que se le ha preguntado qué tal, esto no, este desbordamiento que hubo ayer no. Las riadas y las inundaciones no han causado daños personales, pero sí numerosos daños materiales. El susto entre los habitantes de los municipios afectados ha sido enorme. Algunos de los vecinos afirman que lo han perdido todo como consecuencia de las lluvias. En mi caso, bueno, como en todo lo demás, un destrozo total. Ha quedado la tienda completamente destrozada. Todo lo que tenía para tirarlo, bueno, aquí se está tirando todo y un desastre total. Todo, no tengo electrodomésticos, no tengo muebles, no tengo nada. Ellos lo han perdido todo, colchones, televisor, frigorífico, todo. Ellos se han quedado sin nada. Se ha mojado todo y bueno, habrá algunas consecuencias que, quieras o no, pues habrá que recuperarlo de alguna forma, invirtiendo algo más o intentando hacer las cosas de otra forma. A pesar de que la situación poco a poco se normaliza gracias al esfuerzo de los vecinos y de las vecinas de los municipios, la alerta se mantiene debido a las previsiones de lluvia y por el temor de que vuelvan a producirse terribles episodios como los vividos ayer.